Dolor de cabeza en el lado izquierdo. Síntomas y causas posibles. El dolor de cabeza llega a ser tan severo que nos impide continuar con nuestra vida normal. No todos los dolores de cabeza suelen ser iguales, ni tienen las mismas causas. Para aliviarlo es necesario saber los síntomas específicos y las posibles causas. No es lo mismo un dolor severo que va aumentando de intensidad que otro que va y viene. Además, la zona en donde se sitúa este dolor de cabeza puede ser vital para identificar la causa que lo provoca. El dolor puede darse en toda la cabeza, en la sien o quizás en los ojos. Uno de los más comunes es el que se da en el lado izquierdo de la cabeza. Hoy te comentaremos por qué. ¿Por qué me duele el lado izquierdo de la cabeza? Las razones suelen ser diversas, así que hay que estar alerta y consultar con el médico. Sobre todo, si este dolor de cabeza, o cualquier otro tipo, son persistentes, van incrementándose, o no se alivian con medicación de venta libre. Las causas del dolor de cabeza en el lado izquierdo pueden ser leves e inofensivas, hasta graves, como síntoma de alguna enfermedad que requiera atención, diagnóstico y tratamiento por parte de un profesional de la salud. Por eso, es de vital importancia familiarizarnos con las posibles causas para explicarle al médico cuáles son nuestros malestares y síntomas con la mayor rapidez posible, como hacer hincapié en que el dolor de cabeza se presenta únicamente o con mayor intensidad en el lado izquierdo. Es por ello que hoy mencionaremos 9 causas del dolor de cabeza al lado izquierdo que debes tomar en cuenta. Pero antes, ¿te importaría suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos? Tu ayuda será de gran valor para nuestro crecimiento. También, si te es posible, comparte con todos tus amigos para que no se pierdan nuestra información valiosa. Por tu colaboración estaríamos muy agradecidos. Continuemos. 1. Migraña. La migraña es una de las causas más comunes que generan dolor de cabeza en el lado izquierdo. Se manifiesta con dolores como punzadas que disminuyen y aumentan de intensidad repentinamente. Pueden durar varios días y se acompañan de un malestar general. Muchas personas con migraña no soportan ver la luz durante el tiempo que dura el dolor. Lo recomendable es acudir al médico especialista para un tratamiento específico de este malestar, pues puede resultar incapacitante. 2. Dolor de cabeza en racimos. Un dolor de cabeza común puede iniciarse en los racimos, ubicados en el lado izquierdo de la cabeza. Algunos tipos de dolor de cabeza son comunes y no deben causar preocupación. Por ejemplo, si son causa de un cambio de temperatura, o por estar expuesto al humo del cigarro. Estar expuesto por un largo tiempo a ruidos intensos, o pasar mucho tiempo frente a pantallas luminosas, puede provocar la aparición de dolores de cabeza. En algunas ocasiones, se puede manifestar en los racimos localizados en el lado izquierdo. Un analgésico debería ser suficiente para eliminar el dolor. Si no es así, hay que explorar otras causas posibles. 3. Sinusitis. Cuando se padece de sinusitis, los dolores de cabeza suelen ser parte de los síntomas. La sinusitis puede aparecer por diversas causas, como alguna enfermedad viral de las vías respiratorias, estar expuesto por tiempos prolongados al humo del tabaco, o la más frecuente, las alergias. Aunque el dolor de cabeza por sinusitis puede manifestarse en toda la cabeza, también existe una alta probabilidad de que se manifieste del lado izquierdo solamente. Esto se debe a que los senos nasales se inflaman y producen presión en dicha área de la cabeza. 4. Aneurisma. Una aneurisma puede ser asintomática hasta que se manifiesta como un fuerte dolor de cabeza. La aneurisma es el ensanchamiento localizado en las paredes de las arterias. Si esta aneurisma está cerca de un nervio, causa presión y dolor de cabeza, pero también puede no presentar ningún síntoma. Cuando un aneurisma va en crecimiento, se rompe. Esto requiere atención médica de urgencia, y se manifiesta con dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito, y pérdida del conocimiento. El dolor de cabeza puede presentarse del lado izquierdo, si la aneurisma se ubica de ese lado. 5. Neuralgia occipital. Una neuralgia occipital puede ser la causante del dolor de cabeza en el lado izquierdo. Normalmente,
La neuralgia comienza a manifestarse en la parte occipital, para después prolongarse hacia uno o el otro lado de la cabeza. El dolor es como pequeñas descargas eléctricas, intensas y crónicas. Puede confundirse con migraña, pero esta se acompaña de otro tipo de síntomas, como la debilitación del cuero cabelludo. Es necesario un diagnóstico médico para evitar consecuencias graves. 6. Presión arterial alta. El dolor de cabeza en el lado izquierdo también podría ser un síntoma de presión arterial alta. Aunque la hipertensión no tiene síntomas claros, los dolores de cabeza, sobre todo si se presentan en el lado izquierdo, deberían ser una alerta. Si el dolor de cabeza en el lado izquierdo aparece y desaparece frecuentemente, sin causa alguna, y no se acompaña de ningún otro síntoma, entonces podría indicar que el problema es la presión arterial alta. En esta situación, lo mejor es verificar la presión y, como siempre, acudir al médico para que realice el diagnóstico final. 7. Golpe en la cabeza. Un golpe fuerte en la cabeza puede causar una contusión cerebral. Si se ha tenido un accidente que involucre la cabeza, hay que mantenerse en alerta ante los síntomas que pueden presentarse después de haber recibido el golpe. Suele ocurrir que en el primer momento luego del golpe, parece no haber dolor intenso. Pueden pasar de minutos hasta horas, para que el dolor de cabeza se intensifique, acompañado de visión borrosa, náuseas y vómitos. 8. Glaucoma. El glaucoma puede tener como síntoma principal, un fuerte dolor de cabeza en el lado izquierdo. Cuando existe un incremento en la presión del ojo, se manifiesta con visión borrosa y dolor en el ojo, además de dolor de cabeza localizado en un lado. En estos casos, el dolor de cabeza puede ser leve. El síntoma más común del glaucoma es la pérdida gradual de la visión. Pero si existe dolor ocular acompañado de náuseas y alteración repentina de la visión, es necesario acudir con urgencia al médico para un tratamiento. 9. Tumor cerebral. Entre los síntomas del tumor cerebral se encuentra el dolor de cabeza. Esto depende de la ubicación y el tamaño. El dolor de cabeza provocado por un tumor cerebral es muy evidente. El dolor no disminuye, y los analgésicos proporcionan alivio momentáneo únicamente. Es importante conservar la calma, pero también es importante acudir al médico para una revisión. Este dolor puede estar acompañado de otros síntomas, pero siempre que el dolor de cabeza en el lado izquierdo no tenga causa aparente, es mejor visitar al especialista. Gracias por llegar al final de nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. También, si te es posible, dale me gusta, comenta y comparte con todos tus amigos. Tu ayuda será de vital importancia para nuestro crecimiento. Si padeces alguno de estos síntomas, nuestro mayor deseo es que te mejores pronto. Hasta luego.